Bienvenidos y bienvenidas a Testimonios que Inspiran. Hoy nuestra amada Betsy se conecta desde Guatemala y viene a resolver una incógnita de la cual ha titulado este testimonio. ¿Qué tiene que ver Jesús con nuestras emociones? En el nombre de Jesús, mi amada Betsy, oramos que ahí sea nuestro amado celestial hablando a través de tu vida, de lo que has aprendido e inspirando a muchos más a poder ver a Jesús en medio del proceso, cual sea de lo que sea que estén pasando hoy. Gracias por estar aquí, mi amada Betsy. Gracias a ti, mi Beb. Hola, ¿cómo están? Soy Betsy, estoy en Guatemala. Tengo 34 años, creo. No, sí, tengo 34 años. Y hace 2 años, Dios literalmente cambió mi vida. O sea, fue un cambio de un antes y un después. Entonces, yo lo que les voy a contar es cómo yo era hiper gobernada por mis emociones. O sea, las emociones mías me decían cómo actuar, cómo pensar, cómo conducirme en la vida, cómo tomar las decisiones. Las emociones eran mi Dios. Entonces yo les voy a contar cómo Dios me sacó de esa mentalidad, de esa forma de vida que yo tenía antes. Y para eso me gustaría que me conocieran un poco y puedan entender como más o menos por qué esta mujer se dejó guiar por sus emociones por 32 años, porque hace 2 años fue que Dios me cambió. Bueno, yo de profesión soy, bueno, yo me gradué de una licenciatura en comunicación social y saqué una especialización en cine. Entonces, prácticamente el arte ha sido mi forma de vivir, ha sido mi pan diario. O sea, el arte Dios me lo dio a mí y yo lo he podido ir administrando en redes sociales como community manager, como fotógrafa, como videógrafa, todo el tema de radio, televisión, o sea, todo el tema de comunicación y arte, he hecho eso prácticamente desde que tenía unos 13 años. Entonces, yo me había considerado una artista, ¿verdad? O sea, no soy contadora, no soy administradora, soy artista. Y bueno, así crecí pensando en que todos los artistas nos expresamos. Somos, a través del arte, nosotros transmitimos mensajes y demás. Entonces, prácticamente yo realmente creía que ser un artista es ser loco. O sea, ¿cómo así? ¿No? O sea, ser loco en el sentido de que yo explotaba mis emociones y mis emociones eran mi motor, mi forma de expresar el arte. Por ejemplo, cuando tú escribes un artículo, vas a meterte en una emoción, ya sea que querés que tu audiencia se ponga triste, entonces ahí escribís cositas para que la gente se ponga triste. Si tú quieres hacer una película, tú querés evocar emociones en todo a lo largo de la película. Querés hacer radio, pues con tu voz evocas emociones. Entonces, prácticamente mi mundo de arte siempre ha sido así con las emociones. Yo empecé a descubrir cada una de las emociones y, por ejemplo, digamos la alegría. Cuando yo me sentía alegre, yo podía socializar mejor. Es decir, yo podía, me gustaba ir a los cumpleaños, a hablar con mis amigas y demás. O sea, la alegría me provocaba a mí socializar. Cuando yo me sentía triste, era donde mejores ideas se me ocurrían, según yo. Cuando yo estaba en mi punto más bajo, o sea, dígase que
corté con un novio, o cualquier cosa que me llevaba hasta lo más profundo, me caían las mejores ideas para redes sociales, se me imaginaban yo fotos, cómo tomar las fotos, se me venían proyectos, o sea, la tristeza era mi mayor motor de creatividad y eso lo fui descubriendo poco a poco. El enojo, cuando yo estaba muy enojada, porque mi vida era un péndulo, o sea, no era como que yo, bueno, sí, tenía un poco de alegría y un poquito de enojo, no, 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 o yo estaba muy alegre o estaba muy enojada. Entonces, no, yo no podía tener un centro, pues, o sea, no podía yo, no podía, es que no podía. Y, por ejemplo, el enojo me llevaba ¿qué me enojaba? El no tener el control. Yo era una persona extremadamente controladora en mi trabajo. Me gustaba que cada detalle, todo a perfección, cada toma, cada decisión, cada guión, cada proceso de producción tenía que estar a la completa perfección, porque si no, yo me enojaba. El más mínimo error a mí me hacía, pero estallar así de, literalmente, o sea, literalmente me hacía estallar. Entonces, el enojo me provocaba tener más el control a mí. Quería yo controlar más. Y la ansiedad estaba muy ligada al enojo. Entonces, en cuanto al tema del control, bien, yo fui desglosando cada una de mis emociones. Era y bueno, y soy una persona muy empática. Desarrollé un sentido de empatía, pero que yo te puedo ver un segundo y ya yo sé cómo te sentís. Eh, Hablando de emoción a emoción, ¿verdad? Eh, Me puedes hablar y yo nomás escucharte el primer aló, ya yo sé. O sea, es algo que me volví tan experta en el tema de las emociones que yo, de verdad, mi sentido de empatía es bastante grande. Yo crecí en un hogar cristiano. Mi abuelito era pastor, él fundó varias iglesias. Entonces, yo siempre he ido a la iglesia. Siempre he amado las cosas de Dios, siempre he servido en la iglesia, no he tenido una vida de fiestas, de como que en ese tipo de cosas físicas como tomar, drogarme, cosas físicas no las he vivido yo. Todo mi proceso siempre ha sido interno, siempre ha sido por dentro. Entonces, yo siempre he ido a la iglesia, me he cuestionado como la personalidad de Dios. Me ha interesado absolutamente toda mi vida las cosas de Dios. La iglesia para mí era el centro de todo. Yo podía vivir en la iglesia, yo feliz. Prefería estar en la iglesia 1000 veces que en cualquier otro lugar. Entonces, todo el tiempo yo crecí escuchando a Dios, siempre como que una relación bastante cercana con Dios, ¿verdad? Entonces, yo me empecé a dar cuenta que, que yo no era una persona normal, que no todos tenían las emociones como yo. Yo era una persona que no me podía controlar el enojo. Yo gritaba, mis mandíbulas se tensaban tan fuerte, sentía caliente la cara, sentía demasiado enojo. No llegué a pegar, pero
cachito me faltaba para pegar paredes y expresar mi enojo en golpes. Asimismo, la alegría. Una persona que yo entraba a un lugar y las personas empezaban a reír de mí porque yo entraba así como que si yo era un payaso, yo entraba como que si nada en el mundo existiera y entonces a la gente le gustaba eso y yo podía percibir que les gustaba esa personalidad, pero cuando yo estaba enojada, fuera Betsy, ¿verdad? O sea, ni le digas a Betsy, o sea, no, o sea, olvídate, ¿verdad? O sea, era un X. Entonces yo vivía literalmente en un péndulo. Mis emociones habían sido mi debilidad siempre. Nunca tuve una autoestima bajo en cuanto a lo físico, normal, normal. Pero en cuanto a mis emociones, yo tenía una autoestima -20. Súper abajo, súper abajo. Yo realmente creía que nadie iba a querer estar con una persona como yo, a pesar de yo tener estudios, tener mis cosas, ir a la iglesia, creer en Dios, buscar a Dios. Yo creía que nadie iba a querer estar conmigo por el tema de mis emociones. Entonces, empecé el grado 2. Primero era conocer mis emociones. El grado 2 empezó la autolesión. Yo de verdad no quería ser así. Y entonces empecé a autolesionarme. ¿Cómo? Me mordía, en Guatemala decimos los cachetes, ¿no? Me mordía cada vez que yo quería decir algo, me mordía los cachetes. Porque la Biblia, según la interpretación que yo tenía en ese tiempo, era que la mujer tenía que ser dócil, suave, sumisa, y como yo no podía, entonces dije, bueno, me voy a golpear a mí misma para que a la próxima vez que yo me vuelva a enojar, ya no lo voy a hacer. Entonces empezaba a morderme los cachetes, empezaba a aruñarme, o sea, yo quería causarme dolor para que yo ya no lo volviera a hacer. No me funcionó, evidentemente. Empecé entonces a buscar ayuda en los podcasts. Yo creo que me escuché todos los podcasts habidos y por haber de Spotify acerca de las emociones. Y miren, muchis, yo miraba playlists, pero así infinitos de YouTube sobre las emociones, sobre la psicología. Yo por dentro, yo quería saber qué era lo que estaba pasando dentro de mí, pero en la iglesia que yo estaba, no me hablaban de ese tema. No conocía yo, o sea, yo involucraba a Dios en todas las áreas de mi vida, excepto las emociones, porque no sabía que Dios tenía que ver con mis emociones. Y entonces, fíjense que yo miraba videos de YouTube, podcast, día y noche, o sea, yo me acostaba escuchando y yo decía, pero no, o sea, algo dentro de mí me decía que no había solución para mi caso. En mi familia se corría un dicho que decía, los cifuentes tienen carácter fuerte. Y sí, yo veía como tíos, tías, primos, mi familia, todos tenían un carácter muy, muy fuerte. Entonces yo llegué a pensar que mis emociones eran genéticas, que pues yo así había nacido y como Dios me había dado los talentos que me había dado y era el arte, pues ni modo, me tocaba a mí aguantarme el rollo de las emociones. Dije, bueno, ya, o sea, ya.
O sea, ni modo, me toca, voy a tener que lidiar con mis emociones todo el resto de mi vida. Pues ni modo, ¿verdad? Otra de mis estrategias fue ya no hablar. Cuando yo me sentía enojada o muy triste, empecé a reprimir mis emociones, donde yo ya no hablaba. Ya, yo estaba por dentro que yo me moría del enojo o de la ansiedad, pero aprendí a cerrar mi boca, porque ahorita no me acuerdo de un versículo que malinterpreté, que decía como que no abras tu boca, sino como que el necio habla de más o algo así. Pues yo, mi interpretación bien bíblica era de que yo no tenía que hablar cuando tenía mis emociones. Y yo entonces empecé a que yo estaba muy enojada y nada, pues nada, no hablaba nada. Pero por dentro estaba súper enojada, hasta llegaba a temblar del enojo. Pero solo era con las emociones negativas, por así decirlo. Por así decir, negativas. Enojo, ansiedad, tristeza. Pero cuando era la alegría yo la vivía en su esplendor. Ahí no me callaba y en las otras sí. Entonces como que me causaba un medio choque y bueno, no sé. Yo les estoy hablando de como unas casi 2 décadas de estas prácticas que yo les vengo contando. Donde cada año yo supuestamente iba perfeccionando mi técnica de cómo lidiar con mis emociones. Entonces, en la iglesia donde yo estaba en ese momento, hablaban mucho del hacer, de que tenés que hacer para ser acepta delante de Dios, que tenés que soy una grandísima pecadora y que Dios todo el tiempo me está viendo así, con el dedo así de, ay, no, Betsy, otra vez, otro berrinche, Betsy, ay, no, madre. Todo el tiempo yo veía mi vida como una acusación. Las personas a mi alrededor, en general, solamente me decían, es que sos muy enojada, es que no te controlas, es que te vas muy abajo, es que te entristeces mucho, te deprimís demasiado. Y yo solo sentía dedo, 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 acusándome. Y yo me lo creí, o sea, yo sabía que eso era así, pero cómo podía cambiar, pues, o sea, cómo yo quería que dentro de mí, no sé, ocurriera una cosa así rara y que yo ya fuera una persona normal, controlada completamente, una buena administradora de mis emociones, pero nunca pasaba, nunca pasaba. Entonces, mi relación con Dios, supuestamente, según yo, se veía súper afectada porque mis emociones me llevaban a pecar, me llevaban a tener los pensamientos más sucios acerca de una persona, de yo desearle lo peor del universo, de lo peor. O sea, yo creía que la creación de Dios que me hacía enojar era lo peor. Y entonces me llevaban a pecar una y otra vez. Entonces mi relación con Dios era, Señor, aquí vengo otra vez, perdón, va, otra vez me dejé llevar por mis emociones, perdóname, Señor, yo quisiera ser perfecta, así le decía yo a Dios. Y yo me acuerdo que siempre le decía eso, le decía, yo realmente quiero ser perfecta, porque decía un versículo, es que yo todo lo malinterpretaba mucho, decía, sed perfectos porque yo soy perfecto. Y yo decía, pero yo cómo voy a ser perfecta si tengo estas emociones tan locas, ¿cómo? Y yo le decía, Señor, pero ¿será que mis emociones me van a llevar al infierno? ¿Será que no voy a ganarme el cielo?
¿será que tú al final de todo me vas a rechazar? Porque nunca pude llegar a ser perfecta como tú lo dices en tu palabra. Perdóname, Señor. Mi mentalidad era que yo era una pecadora. Eso era yo. Y ese pensamiento me hacía alejarme de Dios. Me daba vergüenza acercarme a Dios porque otra vez, perdón, Señor. Perdóname porque otra vez volví a pecar. Y yo me imaginaba a Dios sentado en su trono. Me lo imaginaba así como enojado y que me iba a decir, a la gran, puchis, otra vez, ¿no? Otra vez, no, Betsy, ya te di 700 oportunidades y tú otra vez sigues pecando. Entonces yo tenía una mentalidad de pecadora, de rechazado. Yo no me creía digna de estar delante de Dios y a veces venían personas que Dios usaba para darme una palabra mientras yo estaba en la iglesia. Y yo a veces ni atención le ponía a la palabra, porque en mi mente estaba, Dios me está hablando a mí, o sea, a mí, mientras la persona estaba dando la palabra, yo en mi mente estaba, ¿te acordaste de mí? A mí, señora, a mí. ¿Será que se confundió? ¿Será que esta persona se confundió? Esa palabra no es para mí. ¿Será? Señor, ay no, y yo me ponía pero a llorar, que yo no me acuerdo lo que me decían, porque para mí era algo tan espectacular que Dios me hablara, porque yo me sentía, creía y vivía como indigna, como pecadora. Todo el tiempo yo quería hacer cosas para agradar a mi Dios. Todo el tiempo era hacer, hacer, hacer y hacer. Yo me pasaba sirviendo en la iglesia cuantas veces yo podía. Siempre fui líder. Siempre de todas las áreas donde yo serví en la iglesia, siempre en todo el tema de los medios, yo fui líder. Y entonces yo era casi que la primera en llegar, la última en irme. Yo quería todo el tiempo agradar a Dios con mis fuerzas, porque yo decía, si yo llego temprano a la iglesia, pues a Dios le agrada esas actitudes. Si yo sirvo, entonces Dios le agrada esas actitudes y entonces yo voy a ser acepta. Si yo sirvo más tiempo, entonces Dios le agrada a las personas que sirven, entonces yo quiero servir todo. Yo quiero llegar a tiempo a todo. Yo pasaba horas debajo del sol para que abrieran el evento donde íbamos a servir en ese momento. Yo pasaba horas debajo del sol para que abrieran las puertas, porque según yo creía que si yo iba más temprano, Dios se iba a agradar más de mí. Y entonces eso iba como que a camuflajear todos mis pecados de las emociones. A las personas con las que servíamos, y yo era la líder, yo les decía, mucha, vengan a tiempo, miren si llegan a tiempo a sus trabajos, ¿por qué no llegan a tiempo a servir? Y me molestaba, yo le decía, Señor, pero es que yo voy a entregar cuentas de esta gente y esta gente no me pone atención, no me hace caso. ¿Y yo qué hago, Señor? Señor, ayúdame, yo no sé qué hacer para que ellos aprendan a servirte. Entonces, yo me convertí en una de esas personas que habla la palabra de Dios, que dice que le ponen cargas a su pueblo. Y yo, Dios, las cosas que llegué a pensar, ¿verdad? Yo después les tuve que escribir, ¿verdad? A los que todavía yo tenía contacto, pedirles perdón por ser una líder así, por no enseñarles la correcta doctrina de Dios. Entonces,
yo buscaba personas en el servicio que fueran las más puntuales, las que más buscaban de Dios, y entonces yo todo era vista, todo era mis sentidos, yo tenía que ver que ellos llegaran a tiempo, entonces yo decía, no, esta persona quiere algo con Dios. Yo tenía que ver que esta persona, cuando no le tocaba servir, que estuviera sentadita viendo la prédica. Ah, bueno, entonces una persona que busca de Dios. Toda mi vida era dominada por mis sentidos y mis emociones. Entonces, les cuento que pasaron años viviendo como una persona acusada, como una persona que no se merecía, pero nada, se merecía el infierno. Y yo oraba, siempre le oraba a Dios y le decía, yo te suplico, le decía, te suplico, yo no quiero ir al infierno. Y yo buscaba a Dios por no ir al infierno. Esa era mi motivación. Yo le decía, Señor, te lo suplico, por favor, no me dejes ir al infierno, te lo suplico, Señor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Te prometo que hago todo, literalmente todo lo que tú me pidas, pero yo no quiero ir al infierno. Y entonces mi vida era de cargas y cargas y cargas. No había un antes y un después, como mis demás amigos que venían, bueno, yo era fiestero y aquí que allá, y nada, vine a la iglesia y Dios me cambió. Yo decía, ah, bueno, pero es que él porque no conocía a Dios. Entonces ya ahora que ya está en la iglesia, entonces ya tiene un testimonio. Pero yo que vengo de una familia cristiana, de generaciones, donde yo mi vida es la iglesia, mi hablar es de Dios, amo a Dios. Yo no tengo un testimonio y no creo que vaya a tener un testimonio, decía yo. Y esta es la primera vez en mi vida que yo cuento un testimonio del poder de Jesús en mi vida. Y entonces, cuando estaba yo en este tiempo de hacer, yo como que es que yo no sé, mucha, ya pienso, digo, pero ¿cómo yo llegué a pensar todas esas cosas? ¿Qué enseñanzas tenía? O sea, ¿qué? O sea, ¿cómo yo llegué a caer en esto? ¿Ah? Porque decía que en la Biblia yo veía, o las prédicas que yo escuchaba en la iglesia, eran acerca de sacrificios, de que hay que hacer sacrificios para Dios, así como en el Antiguo Testamento. Y entonces yo también quería hacer sacrificios, todo el tema mío era sacrificios, todo era físico. Y hubo un tiempo, varios años, donde yo reprimí mis emociones. Las reprimí por completo. Y sin darme cuenta, yo le di como, no sé si yo fui, ¿verdad? Pero como que hubo una pausa. Como venía la Betsy toda alborotadísima, pero hubo una pausa como en mis 20, algo así. Y yo ya no volvía ya mis emociones, siempre seguía siendo yo muy enojada y controladora y muy alegre y demasiado entusiasta, pero ya era un poco menos. Pero ahí estaba, o sea, mis pensamientos siempre seguían maltratando en mi mente a la gente que no me hacía caso, a la gente que no hacía lo que tenía que hacer, a la gente que no era perfeccionista como yo, a la gente que era demasiado relajada. Yo decía, ay no, esta gente Dios no la quiere, esta gente no quiere dar más para Dios. Entonces hubo un tiempo de una pausa. Pasaron varios años y yo seguía escuchando acerca de la psicología en las emociones. Hasta que hace 2 años colapsé. O sea, es como que
si se volvió a dar play, se le quitó el pausa a ese lapsus y literalmente yo pude volver a mi adolescencia en cuanto a mis emociones. Fue que yo volví a las autolesiones, empecé a tener ataques de pánico, me empezaba a hacer falta la respiración, me empezaron a salir unas ronchitas que jamás en mi vida me habían salido, eran como unas ronchitas aquí en los dedos, tiene un nombre, pero se me olvidó ahorita, pero me empezaron a salir y yo decía, pero me pican, y yo, ¿qué es esto? ¿Qué será que comí algo? ¿Será una alergia? Pero un mi amigo que es médico me dijo que eso es porque mi cuerpo está en tanto estrés que está empezando a salir, o sea, sale cuando yo tengo mucho, pero, o sea, un estrés muy grande. Empecé a tener estos ataques de pánico donde me hacía falta la respiración, ya no podía dormir. Había noches donde yo iba, una vez conté 14 veces al baño y, perdón tan explícita, pero yo no hacía nada. O sea, yo entraba y no pasaba nada y me volvía a dormir. Yo sentía que 2 minutos después yo tenía que volver al baño y volver al baño. Pero yo decía, ¿pero qué está pasando? O sea, mi cuerpo está reaccionando de una forma que yo no tenía conocimiento. Entonces, esa vez que yo conté 14 veces al baño, pero ¿qué es? ¿Qué es lo que está pasando? Yo estaba completamente incómoda en mi vida, en todo lo que estaba pasando en mi vida. Yo estaba incomodísima, no estaba de acuerdo con nada. Empecé a experimentar la amargura, empecé a experimentar la ansiedad a un nivel más grande. Empecé hubo un tiempo, fueron 10 meses de lo que les estoy contando ahorita, donde hubo un tiempo donde yo no tuve nada de dinero y estaba como que viviendo literalmente todo lo que yo no quería vivir en mi vida, lo estaba viviendo en ese preciso momento de mi vida. Luego, yo decía, bueno, es porque no tengo dinero, es porque estoy completamente incómoda, no estoy en mi país, no, o sea, no estoy en Guate, no tengo nada de lo que yo normal, estoy completamente desestabilizada. Y, y después yo decía, no, seguramente es porque no tengo estabilidad en mi vida en cuanto a trabajo, en cuanto a dinero. Y yo decía, bueno, de repente es eso. Pero de un segundo a otro tuve todo, o sea, literalmente todo, dinero, tuve carro, tuve apartamento, tuve todo. Y yo seguía con ataques de pánico. Empecé a bajar de peso, yo comía poco y empecé a bajar y bajar y bajar y bajar de peso. No sabía qué hacer, Monchis. Ya es un punto donde tú te encuentras que ya no das más. O sea, ya no das más. Ya estás al colapso y no había algo que yo dijera, es exactamente esto lo que me está dañando. No, era todo me estaba dañando. O sea, literalmente todo. Y fíjense, mucha, que yo estaba estaba en el extranjero y pandemia. Y dije yo, necesito ayuda, pero no sé cómo alguien me puede ayudar si la he buscado por tanto tiempo. No sé qué hacerle, de verdad, ni siquiera hablaba con Dios, solo sabía que Dios estaba ahí, pero ya saben, como un dedo acusador, ¿verdad? Como, ay, no te me acerques vos, que estás loca, ¿va? Y yo de verdad necesitaba ayuda. Y lo único
que yo escuchaba eran los versículos de no, la esposa debe de ser sumisa o la mujer debe de ser tranquila o, o mira, no digas nada, quédate callada. Y yo decía, pero ¿qué hago? O sea, me estoy muriendo por dentro y no puedo hacer nada. Y mis amigas, yo medio les contaba porque sentía demasiada vergüenza de cómo yo estaba. Yo me sentía de 32, yo tenía 32 años, pero yo me sentía como que yo estaba en la adolescencia, como yo no sé por qué, todavía no sé por qué, pero yo pensaba, tengo como 16 años, como lo que yo estoy pasando en los 16 años. Tenía 32 en ese momento, pero yo no entendía qué estaba pasando, mucha. Entonces, yo le decía a mis amigas, mucha, yo estoy pasando esto, me está pasando esto y lo otro, pero por poquitos, va, una le contaba una cosa, otra, mi familia otra, y así, porque yo tenía tanto miedo de que la gente otra vez me volviera a, a, a decirme que yo era lo peor, va. Y yo me acuerdo que en ese momento de mi crisis más crisis del universo, yo dije, ya no puedo más, ya no soporto más. Me empecé a lastimar otra vez, empecé a morderme, yo me quería hacer sangrar. Yo me rasgaba mis piernas cuando estaba en un momento de enojo, yo me rasgaba mis piernas porque yo quería que me doliera para ya no volver a enojarme, para ya no volver a reaccionar como yo reaccionaba. Yo de verdad no quería hacerlo, no quería, pero lo hacía una y otra conscientemente. Entonces, mis amigas, no, Betsy, ay, Dios mío, y a unas solo me escuchaban ya como ya diciendo, esto está desahuciada, pues, está loca, pues ya, está loca. Y pues sí, actuaba como loca, pero yo necesitaba ayuda, yo no necesitaba que me pusieran el dedo acusándome, yo no necesitaba eso, ya yo lo sabía. Y entonces contacté a una psicóloga en línea, porque era pandemia, ¿va? Y entonces va, sesión 1, sesión 2, sesión 3. Y muchas de esas sesiones eran carísimas. Y yo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y entonces yo llegaba a esas terapias y yo solo hablaba. Yo le contaba, mira, me siento así, esto, pero yo podía identificar específicamente cada cosa que yo estaba viviendo. Y yo le decía, necesito que me ayudes. Por favor, decime qué está pasando dentro de mí. Le dije, decímelo, por favor, así, descifrámelo, como que si yo fuera un doctor y que yo neta que me curaran, así literalmente. Yo le decía, yo necesito que me digas que está mal en mí. Decímelo, pero específicamente. ¿Cómo solución? No me gustaba ver el problema, yo quería ver la solución. ¿Cómo le hago? Y entonces, un día yo ya, puchica, dije, oh, madres, qué caras estas sesiones, ¿oh? Y no había progreso, no había progreso. No sentía, pero ni siquiera un mínimo de progreso. Entonces vine yo y le hablé y le dije, mira, yo necesito que me seas sincera, le dije. Yo te pido por favor, y si tú me vas a cobrar más, pues cóbrame más, le dije. Pero yo necesito por favor que me digas específicamente en qué momento de mi vida yo comencé a actuar como estoy actuando ahora. Necesito que me traigas a memoria ese momento que yo empecé a cambiar, qué pasó en mi vida, porque yo no tengo recuerdos de mi niñez. Entonces no me acuerdo de nada. Y entonces yo le dije, yo necesito por favor que me digas qué es lo que está pasando en el momento. Y yo le dije, séme sincera. ¿Me puedes decir específicamente
Y ella se me quedó bien y me dijo, no, no puedo, Betsy. La ciencia tiene un límite. Y yo me acuerdo que yo me recosté y yo le dije, Abba, gracias, le dije, gracias por tu honestidad. Fue la última sesión de psicología que yo tomé en mi vida. Y me sentí y estaba completamente desahuciada. Y yo le decía a Dios, ¿por qué yo estoy pasando por esta situación si yo te he servido? Te he entregado mi niñez, mi juventud, mi todo. Mi vida ha sido la iglesia, mi vida ha sido mi servicio, mi vida ha sido tú. ¿Y por qué me pagas así? Le decía yo. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo, Señor? Ayúdame, por favor. Ya, te lo suplico, ayúdame. Ya no tengo esperanza en nada. Y en ese momento yo solo me miraba a mí, o sea, yo me desconecté de todos. Y yo solo me miraba a mí, por favor, yo gráficamente, yo les puedo decir que yo estaba así saltando y pidiéndole a Dios que me mirara, que aquí había alguien que necesitaba de su ayuda, porque yo pensaba que Dios estaba súper distante de mí, pero conocía que Dios era bueno, pero no lo creía de verdad, solo lo conocía, solo sabía que Él era bueno. Y entonces llegó un pastor que, que me hizo una pregunta y esa pregunta me removió hasta el día de hoy. Y me dijo, Betsy, tú sabes que Jesús tiene que ver con tus emociones. Y yo, ah, ¿cómo así? ¿Cómo así? Tú has escuchado acerca de sanidad de corazón. ¿Sanidad de corazón? ¿Qué es eso? Sanidad. No le dije, no tengo ni la más mínima idea de lo que usted me está hablando. Le dije, saber ni de qué me está hablando, no sé, no tengo ni idea. Y me dijo, hay un grupo de personas aquí, me dijo, que él estaba como hospedando en su casa. Me dijo, me gustaría que escucharas las enseñanzas que estamos dando a las 7 de la mañana, todos los días, y es acerca de sanidad de corazón. Y yo, ¿qué? Pero, ¿cómo así? Y entonces viene y me dice, sí, pero yo dije, pero ¿será cierto? Como yo no conocía al pastor, yo decía, pero ¿y será que eso es bíblico? Decía yo. Ay, no, peor si me estoy metiendo en una secta. Peor si me estoy yo metiendo, ¿saber yo en qué estoy? O sea, ¿y cómo está la cosa? Y entonces y yo le dije, ¿y eso está en la Biblia? Le dije, sí, me dijo. Y entonces me trae y me lee el Salmo 147:3. Y el Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y yo, pero fue muchísimo, o sea, fue para mí algo como quien dice, me están dando agua. O sea, no sé cómo explicarte que yo sentí como que me estaban dando la respuesta de los exámenes. Y yo sabía que yo necesitaba escuchar lo que ese hombre iba a enseñar. Yo necesitaba escucharlo, sabía que necesitaba escuchar eso.
¿Cómo? No lo sé. Ahora entiendo que fue el Espíritu de Dios. Pero para ese momento yo ni siquiera sabía del Espíritu de Dios. Yo solo Dios, ¿verdad? Y entonces él me dijo, vente todos los días a las 7 de la mañana y yo te voy a enseñar qué es la sanidad de corazón. Y yo le hice la pregunta y con ese curso le digo, con esas enseñanzas, yo voy a poder saber específicamente en qué momento de mi vida yo empecé a actuar como estoy actuando. O sea, yo le dije, espéreme. O sea, usted me está diciendo que hay una solución para mí. O sea, es que yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer. De verdad hay una solución para mí. O sea, genuina, de verdad. Sí, y yo todavía no lo podía creer. Mucha. Es que yo no podía creer que había algo que tenía sentido. No lo podía creer. Y entonces yo salí al patio de, de ese lugar y salí al patio y le dije a Dios, así se lo dije tal cual, mucha. Yo le dije, papá, si tú de verdad cambias a las personas, cámbiame a mí, porque llevo años orando por personas y yo no veo pero ni una pizca de cambio. Cansada yo de estar orando por todo el mundo. Y yo le dije eso a Dios, le dije, si tú de verdad cambias a las personas, cámbiame a mí y entonces te voy a creer que de verdad cambias a las personas, porque si puedes cambiarme a mí, puedes cambiar el universo entero, sin problema. Y entonces fue que yo decidí escuchar esas enseñanzas. Y entonces hablaban de la mujer samaritana. Y empezaban a hablar todo acerca de eso, de las heridas de corazón, de que habían cosas que habían pasado en mi niñez, adolescencia, y yo por no conocer la verdad de Dios, pues entonces me creía los dichos populares. Lo que la gente decía de mí era lo que yo creía. Yo era una mujer enojada, controladora, loca, desesperada, ansiosa, pues decía los Cifuentes, todos tenemos carácter fuerte, pues ni modo, genético, soy artista, bueno, genético, o sea, todo lo que todo el mundo decía de mí, yo me lo creía y era mi identidad, era y tal cual, o sea, si tú me medio mirabas mal, para mí no era como, ay, no me importa, no, para mí era, wow, o sea, ¿qué puedo hacer para que me mire bien? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo la puedo agradar? Me arrastro con tal de que me acepte, porque yo no conocía mi identidad, yo no la conocía, nadie me había hablado de mi identidad. Entonces yo hacía lo que sea, lo que sea para ser aceptada, lo que sea. Me arrastraba donde yo me tenía que arrastrar con tal de tener tu aprobación. Entonces, empecé a escuchar esas enseñanzas por primera vez en mi vida. Y yo me levantaba hiper temprano, o sea, la clase empezaba la clase, digámosle, ¿va? Pero era que nos sentaba en su sala y él estaba hablando como hablaba un amigo. Y yo me levantaba súper temprano, muchacha. O sea, yo que eran 5 de la mañana, yo, bueno, espérate, ya dentro de un ratito, 5:10, ya dentro de un ratito, 5:30. O sea, mi, era mi agua. Y yo cada vez que escuchaba, yo no podía entender tanto de lo que él me estaba hablando, pero yo decía, es que esto era lo que yo necesitaba.
Y yo hacía preguntas y yo, chica, yo sentía tanta paz de lo que él estaba hablando y era pura palabra de Dios, pura Biblia. Biblia hacía que, bueno, quebrantados de corazón. ¿Qué es una persona quebrantada de corazón? Bueno, y entonces empezaba a enseñar qué era una persona quebrantada de corazón. Entonces tocó el tiempo de que yo me vine a Guatemala y sale, bueno, eso se lo voy a contar en otro cosa, pero no me voy a salir de las emociones. Ya yo estaba escuchando y viendo los videos de Inspira, un video de Inspira porque yo no sabía que tenían canal. Yo solo el mismo video, play, 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 y lo mismo. Yo, o sea, a mí nunca se me ocurrió ver que había un canal de Inspira, ni el algoritmo me salió mucho, es que es una cosa bien rara. Y entonces resulta que cuando Bebe empieza a hablar, cuando yo descubrí que, puchica, o sea, Inspira, tiene, puchis, cuando yo voy viendo, tenía varios videos, yo, ¿qué? Y cuando voy viendo un playlist que decía sanidad de corazón, y yo, ¿qué? O sea, otra vez me está... No, o sea, es sanidad de corazón, eso es lo que yo también necesito. Y entonces ya yo estaba aquí en Guatemala y empiezo pues mucha a ver esos videos. Mírenle, súper, súper, súper recomiendo ese curso. Mírenlo y mírenlo otra vez y vuelvan a mirar 20 veces, pero no lo vean solo nomás por verlo, sino realmente ponerle atención a las enseñanzas bíblicas que hay, porque literalmente eso fue la palabra de Dios explicada hacia mis emociones. Cuando yo solo tenía el concepto de Dios, pero yo no conocía al Espíritu Santo. O sea, yo sabía que yo respetaba al Espíritu Santo, pero yo no sabía que lo tenía. Yo sabía que existía, pero lo tenían las personas santas. Pero como yo era una pecadora, ¿qué iba yo a tener al Espíritu Santo? Y conocía de Jesús. Sabía que Jesús, pues, era el Hijo de Dios y lo respetaba, y como Dios amaba a Jesús y al Espíritu Santo, entonces yo también automáticamente, sin saber qué hacía el Espíritu Santo y sin saber qué hacía Jesús, cuando yo un día de la nada, yo así meditando y pensando, viendo todas las cosas como Dios me estaba enseñando, yo le fui bien honesta a Dios y le dije, Señor, yo te conozco como mi Señor, como, como un jefe y una esclava, ni siquiera colaborador, esclava, o sea, esclava. Yo tengo esa relación contigo, pero tu palabra dice que tú eres un padre, pero yo no sé cómo es eso porque mi papá está en la tierra, es un buen padre. Entonces, como que yo no había entendido qué significaba papá a Dios. No entendía su paternidad porque yo decía, bueno, Dios dejó a mi papá y mi papá está haciendo una buena paternidad conmigo. Entonces, ¿me entiendes? Como que yo no le agarraba el rol. Pero yo le dije, yo te quiero conocer como padre. ¿Cómo eres tú como papá? Ya no quiero tener yo esa relación de esclava. Porque si tú dices que tú nos aceptas, ¿por qué yo me siento inaceptada, rechazada y buscando aprobación en todo el universo? Y fíjense, mucha, que yo le pregunté a Dios, también le dije, y también hablas de tu Espíritu Santo. ¿Qué es? ¿Qué, qué es el Espíritu Santo? ¿Qué hace? O sea, ¿cómo hoy en día puedo yo entender qué es el Espíritu Santo?
Y fíjense mucha que Dios me empezó a explicar que el Espíritu Santo es una guía y yo tengo el Espíritu de Dios. O sea, de Dios, Espíritu de Dios, y no somos el Espíritu, alma y cuerpo. Entonces yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces, lo que Dios quiere, el Espíritu me lo va a revelar, porque es el mismo Espíritu. O sea, yo así me lo imagino, ¿verdad? No sé si sea así, pero yo así me he hecho mi película. Que es como Dios me dijo, ok, acá está, mira, toma, te lo doy, agárralo, tómalo, es tuyo. Y tú como que si yo ya lo tengo dentro de mí. Entonces entiendo que es caminar por el Espíritu, o sea, es caminar como Dios, en el sentido correcto de la palabra, no así de, ay, soy Dios, no, o sea, me agarra la onda. Entonces, wow, el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu de Dios, o sea, Él me conoce todo. Mi niñez, conoce mi niñez. Y Dios sí, te conoce, te conozco. Entonces tu espíritu me puede llevar a los lugares más profundos de mi corazón y me puede revelar específicamente en qué momento yo me creí tal cosa o por qué yo actúo de la forma que actúo. Tu espíritu. ¿Y cómo le hago yo para tener tu espíritu? Yo quiero tu espíritu, yo necesito tu espíritu, es que yo necesito saber para cambiar mi forma de pensar. Ya lo tienes y crees. Pero mi mentalidad era de hacer, ¿qué hago? ¿Qué? Si Dios me decía que me fuera de rodillas de aquí a Turquía, yo me iba de rodillas de aquí a Turquía con tal de tener el Espíritu de Dios. Y Dios solo me decía, cree que tienes el Espíritu mío. Oh, chica, para mí era otra forma de pensar. Ya no era de hacer, ahora era de creer, creer, creer. Solo si creo, o sea, no tengo que hacer nada. Solo creer. Ay, no puede ser. Solo creer. Y entonces empecé, pues, miren muchachos, tengo como 10 cuadernos de puras preguntas, porque yo dije, si Dios me va a revelar todo a través de su espíritu, y yo que soy una persona extremadamente curiosa, entonces Dios me va a revelar todo, o sea, cualquier pregunta que yo le haga tiene respuesta. Necesito su espíritu, lo necesito ya, o sea, ¿y cómo creo? Cree que tienes mi espíritu. Y entonces, pues agarro, pues y Señor, ¿en qué momento? Y así, como yo no sabía cómo comunicarme con el espíritu, si por escrito, si hablado, si tenía que arrodillarme, yo estaba sin conocerlo, yo estaba saliendo de la ley a la gracia. No sabía yo que existía la ley y la gracia. Ustedes dirán, ¿en qué iglesia está? Pues sí, no entendía. Y de repente en la iglesia me lo explicaron, pero yo no entendía. Y entonces, muchis, empecé esa transición de conocer el espíritu, la gracia, la ley, o sea, yo decía, pero es que no puede ser tan fácil de que solo creer, no puede ser, es que no puede ser. De verdad, Señor, es así, solo es creer, solo creer. A la gran mucha, miren, empecé a preguntarle cosas a Dios acerca de mi niñez. Y yo le decía, es que yo quiero saber exacto en el momento en que yo empecé a creer de que yo tenía el control. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me enseñó eso? ¿Quién? ¿Cómo? ¿De dónde? Y habían sueños que Dios me daba y me sigue dando, donde me traía
específicamente la escena donde yo me veía de niña y específicamente la persona que a mí como que ese pensamiento, ¿me entiendes? O sea, como que lo habló y yo me lo creí. Y ya, eso fue todo, es que no fue una gran cosa de que, no, solo fue que alguien me dijo algo equivocado y yo me lo creí. Como yo no sabía la verdad, yo no sabía leer la Biblia, yo solo iba a la iglesia, yo creía que con ir a la iglesia ya, pues ya, ahí estaba todo. No tenía una vida devocional, no leía yo en la intimidad nada, o sea, yo pensaba que solo Dios solo se buscaba en la iglesia y ya, en mi casa, en mi cuarto, nada, nada, nada de eso, nada. Y entonces fíjense que empecé a conocer mi relación con el Espíritu Santo. Y empezó Dios a revelarme cosas que por décadas yo preguntaba y no tenía respuesta. Y a través de sueños, a veces, yo no sé si eso es una visión, honestamente, pero yo a veces estaba como que nada, estaba tomando mi café o una cosa así, y plum, venía una escena específica de lo que yo la noche anterior había orado, acerca de las heridas que habían en mi corazón, heridas de rechazo, que es la más grande que Dios sanó, la herida de rechazo. Para que Dios me sanara de la herida de rechazo, yo tenía que ser rechazada. Para conocer que el único que me puede rechazar nunca, nunca me va a rechazar. A Dios ni le interesa mi pecado. Dios me ve y me ve con amor porque soy su creación. Me ve digna. Y tenía que yo atravesar todo este proceso que lleva 2 años de full rechazo para yo empezar a ver, ok, estoy siendo rechazada. Y Dios, pero yo te estoy buscando y quiero estar contigo. Y entonces era un cambio de mente, como conoce mi amor, como dice Juan, ¿verdad? Tú me puedes amar, Betsy, pero conoce primero cuánto yo te amo. Entonces empezaba el rechazo de las situaciones que me pasaban en estos 2 años. Yo volvía y volteaba a ver a Dios y Dios llamando mi atención. Es que para mí eso era como los papeles invertidos, ¿me entiendes? Y Dios, aquí estoy, pero si yo te amo, pero si yo nunca, nunca te voy a rechazar, ni lo alto, ni lo bajo, nada me va a separar de nuestro amor, nada nos va a separar, nada, ni el pecado, nada. O sea, no hay poder más grande que pueda separarme de mi Dios y yo. O sea, yo ya no vivía pensando que, o sea, el infierno, entonces ya no. Entonces puedo descansar que ya no me voy a ir al infierno. Dios, pero si tengo la vida eterna para ti, tengo una nueva vida para ti. Comencé entonces a conocer al Espíritu Santo. Y luego, un día, me levanté así de la nada, y yo, ¿y entonces quién es Jesús? O sea, ¿qué hace Jesús? O sea, amo a Jesús porque Dios lo ama. Está en la Biblia. Pero, ¿qué hizo Jesús? O sea, ¿cómo puedo yo ahora en mi nuevo estilo de vida, cómo puedo involucrar a Jesús? ¿Cómo le hago? Y yo entonces me siento en la mesa con mis papás, ¿va? Y les digo, mucha, necesito hacerles una pregunta. Miren, ¿quién es Jesús?
Y mis papás, yo me imagino a mis papás preguntándose así como, ay, no, esta ya se volvió atea, porque es que yo toda mi forma de pensar ha cambiado, toda. Y entonces yo me imagino a mis papás con el ataque aquí, va, de que esta ya se nos volvió ateo, que está escuchando, y o sea, así va. Y ellos me dieron su explicación de Jesús y yo, ay, pero es que no necesito más información. Y entonces voy a Google y pongo, ¿quién es Jesús? ¿Qué hace? ¿Cómo lo puedo involucrar en mi vida? Y entonces busqué ahí, entonces hablaba del Jesús histórico y yo, bueno, sí, ajá, sí, no tengo duda de que Dios existió, o sea, sí existió, pero ¿qué hace? ¿Por qué debo de estar agradecida con Jesús? Y entonces, pero cuando a mí me agarra una pregunta, miren, yo necesito tener la respuesta, si no, yo no me quedo tranquila, muchacha. Yo necesito la respuesta que sacie esa pregunta. Necesito saber quién es Jesús. Y yo en el baño, necesito saber quién es Jesús. Y me cambiaba, pero ¿quién es Jesús? Y bajaba las gradas, pero Jesús, ¿qué hace Jesús? Y está en el trabajo, pero Jesús. O sea, una cosa así, que nadie me saca esa pregunta. Y yo, Jesús, y Jesús, y Jesús, así va toda loca. Y entonces, de repente, en mi mente, el sacrificio de Jesús, escuché, sacrificio, ¿qué significa el sacrificio de Jesús? El sacrificio, ¿qué sé yo del sacrificio de Jesús? Bueno, sé que perdonó mis pecados y ya, eso es lo que yo sé. Y entonces cuando yo empiezo a investigar qué había pasado en ese sacrificio de la cruz, y es que Dios me dio una nueva identidad. O sea, es como un nuevo DPI en Guatemala, es un DPI, un DNI, creo que en México, una cédula en República Dominicana, en fin, una nueva identidad, o sea, un nuevo pasaporte, un nuevo carnet que me dice que Betsy, la pasada, la que se dejaba dominar por las emociones, ya no existe. ¿De qué Betsy me hablas? Esa ya no existe. A través del sacrificio de Jesús, Dios me dio, ok, esta es tu nueva identidad, como aquellos testigos protegidos, ¿verdad? Que les cambian la identidad y que ya esa otra persona de su pasado nunca existió, pues así literalmente, Dios me dio una nueva identidad. Hoy yo soy lo que Dios dice que soy, hoy pienso lo que Dios dice que piense, hoy soy digna, soy criatura de Dios, estoy volviendo mi estado original como Él me creó, tal cual como Él me creó. O sea, ese DPI me está diciendo a mí, sos una nueva persona. Así, tal cual yo te creé, así eres ahora. Soy digna, soy amada, soy valorada, soy respetada. Estoy sentada en lugares altos, tengo autoridad, ya no tengo que estar yo pidiéndole a Dios, dame autoridad, ya la tengo, ya todo está hecho. Y eso, pensar eso, creer eso, me trajo un descanso que ustedes ni se imaginan. Y hay un versículo que dice en 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo. Ahora todo es nuevo. O sea, la Betsy enojona, ansiosa, que tenía sus emociones como su Dios, como su Señor, esa ya no existe. O sea, yo hoy en día literalmente ya no me identifico con esa Betsy que ¿de qué me hablas? ¿Qué Betsy me estás hablando? Porque yo esa, sabe, enterradísimo. El sacrificio de Jesús fue tan perfecto que nada ni nadie me va a hacer creer que yo soy la persona pasada. Dios, a través de Jesús, me dio una nueva identidad y comenzó mi renovación de mente. Hoy en día mis emociones solamente indican algo que yo no estoy creyendo. Cuando yo estoy a punto de llegar, o sea, el pensamiento a enojarme, o sea, la colita de que está queriendo aparecer, ¡fum! No la reprimo, no la rechazo, sino más bien, ok, bueno, sentate, ¿cuál es el rollo?
¿Qué estás pensando? ¿Qué no estás creyendo, Betsy? Ah, que Dios no es tu proveedor. Y eso te está haciendo enojar o eso te está creando ansiedad. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos, no sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias. ¿Acaso Dios te va a dejar, Betsy? Mira lo que dice su palabra. Y yo, cierto, cierto, no, espérate. Y entonces empiezo a hacer yo mis post-its y los empiezo a pegar por todos lados. Y yo, miren, mucha, yo parezco una loca, pero hoy sí, por Dios, por Cristo, por Jesús. Yo todo lo que dice la Biblia, todo me lo creo, todo. O sea, si ahí dice que yo soy santa, yo ya no soy una pecadora. Esa ya murió. Esa ya sabe ni dónde está. Yo soy santa. Yo, de verdad, soy lo que Dios dice que soy. Aunque Dios me vea canche o rubia, no sé cómo le dicen en tu país, y ojos azules, aunque yo me vea morena y pelo negro, yo creo que soy rubia. O sea, a mí nadie me saca de lo que Dios dice. Si Dios dice esto, eso es y punto. A mí nadie me va a sacar de lo que Dios dice, porque realmente cuando mis emociones entendieron el sacrificio de Jesús, lo que Él hizo por mí, cambió mi forma de pensar. Y cabal, como dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad, o sea, la palabra de Dios, te hará libre. Solo tenés que creer, no tenés que hacer nada, nomás creer. Soy digna. Ahí la palabra dice de Dios, dice que soy digno. Como Él es, dice Juan, así somos nosotros. O sea, ¿te imaginas? Como Él es, somos nosotros. Portamos su espíritu. Entonces, mientras tú estás meditando en la palabra de Dios, ya no estás reprimiendo o forzándote a ir a lo espiritual. Ya no, entonces no tiene sentido que Dios te esté diciendo que camines en descanso y te estás forzando tú a ser espiritual. No tiene sentido, es como dos cosas contrarias. Dios te dice, cree en mi palabra, que mi palabra te va a hacer libre. Yo, como dice el Salmo 23, te voy a llevar a lugares de descanso. Toda decisión que te lleve a lugares de descanso, que, mira, aunque vayas contracorriente, no importa. Cuando tú de verdad decís, no, yo creo la palabra de Dios, creo lo que Dios dice que es, si Él es mi proveedor, si Él es mi abogado, si Él es mi juez, si Él es mi padre, si Él es mi protector, si estoy bajo su sombra, si no hay nada que se le sale de control, tiene sentido la palabra que dice, por nada estéis afanosos. Y hoy te invito a que cuando tú empeces a sentir una emoción, ya sea ansiedad, no la reprimas, no te mordas, no te autolesiones como yo, sino sentate a platicar, sea así, sea gráficamente. Bueno, ¿por qué estoy ansiosa? Para mí en mi día ya no es normal estar ansiosa, ya no es normal enojarme, ya no es normal estar triste, no es normal. Mi vida hoy en día es de verdadera alegría genuina. Ya no es normal pasar mi día así. Entonces, cuando viene esa emoción, yo le digo, bueno, ¿por qué estoy ansiosa? Y miren, ¿por qué estoy ansiosa? ¿Por qué? Y empiezo a analizar, ¿qué es lo que me tiene? Hay veces que me cuesta un poco llegar a saber por qué estoy, pero es que está tan escondido que la que me está provocando ansiedad, que yo rápido voy al Espíritu Santo, revélame lo que está oculto, saca a luz lo que está oculto, dime qué es lo que está obrando que yo no estoy viendo, y revélame, dame un sueño, dame una palabra, revélame en tu palabra, yo necesito, porque la ansiedad ya no es normal en mi vida. Entonces, cada vez que tú sientas una emoción, mira qué es lo que te está provocando, porque yo en un momento pensé y le dije a Dios, yo quiero ser un robot, estoy harta de las emociones. Yo quiero ser un robot de verdad. No sé para qué inventaste las emociones.
pero hoy en día entiendo que las emociones revelan algo que tú no has creído de parte de Dios. Revelan algo dentro de tu corazón. O sea, es como una herida que ves la sangre. Ay, huelacha, estoy sangrando, me voy a limpiar. Pues lo mismo en las emociones. Si alguna vez sentiste ataques de pánico, si te salieron esas ronchitas, no son normales. Revelan una condición de tu corazón. Mira, pero volvete hiperanalítica y analítico de qué es lo que Dios quiere hacer, hablarte a tu vida y hacerte libre. Porque hoy en día vivo en pastos delicados, como Dios lo dice en Salmo 23. Él me hace descansar. Mire, mucha, me ha pasado de todo. O sea, en este mes creo que me ha pasado de todo. Y yo, pero sin desobligación, ¿me entiendes? O sea, como bueno, no puedo hacer nada. Está bien, tú tienes el control, Señor, y tú lo permitiste. Yo hablo con Dios y le digo, bueno, tú pudiste haber evitado estas cosas, esta situación, Señor, pero algo estás trabajando en mí y todo, absolutamente todo, obra para mi bien. Así que quería contarte específicamente esto hoy acerca de las emociones y que sí hay solución, no son genéticas, no te creas esa mentira de que los cifuentes somos de carácter fuerte, no. La palabra de Dios puede sanar un corazón como lo sanó en el mío. Y cada vez que a mí me pasa una cosa, cada vez que se me destartala cualquier cosa, mi empresa, mi todo, o sea, a veces, miren, muchas veces me pasa de todo, enfermedad, me da de todo casi. Y hoy en día yo, miren, o sea, soy feliz, de verdad, genuinamente feliz. Y a veces mi familia como me ve y ve el proceso que yo estoy pasando, que me pasa de todo. Y mi familia me ve y me dice, chica, pero a ver en qué momento está ya, ¿va? A ver en qué momento. Pues llevo hasta el día de hoy 2 años de no estallar, 2 años de amar más a mi Dios, amar más al Espíritu de Dios, amar más a mi Jesús y quiero saber más, quiero conocer más. Y me gustaría orar por ti para que sepas que hay esperanza, porque te está hablando una persona que realmente estaba desahuciada, rechazada en todo el sentido de la palabra, pero hoy en día no vivo como rechazada. Hoy vivo como amada. Hoy puedo llegar a pecar por falta de conocimiento, pero me acerco rapidísimo a Dios, como ya ni atención le pongo al pecado. Así te lo digo, tan así. Soy, no importa. Era porque yo no creí esto. Ay, Señor. A veces hasta me río. Yo, ay, juela, no era así, va. Era tal así. Perdón, papá. Y abraza a Dios. Y te puedo decir que amo a Dios, amo su palabra y quiero saber más acerca de las emociones. Ahora ando aprendiendo acerca de las emociones y la salud. Es un tema que soy ignorante por el momento, pero ahí ando en mi modo curiosa. Creo que las emociones, Dios las dejó para revelar condiciones de nuestro corazón. Así que me gustaría orar por ti. Si tú te sientes desahuciada, rechazada, inentendida, acusada y que ya no sabes qué hacer, voy a orar por ti porque hay esperanza. Padre, yo sé que tú estás aquí con nosotros. Sé que tu palabra nos hace libres. Yo no sé cómo agradecer tanto, tanto, tanto que has hecho en mi vida. Gracias, Padre, porque tú escuchaste esa oración que yo te hice donde decía que si me cambiabas, de verdad iba a creer que tú cambiabas a una persona. Yo te pido, Señor, por esa persona que está ahorita escuchando o viendo este video. Padre, te suplico
que tú reveles tu palabra de una forma sobrenatural, porque las ovejas escuchan al pastor, escuchan la voz del pastor, así como yo te escuché a través de ese hombre, Señor, a través de Beb también, Señor. Padre, yo te pido con todo mi corazón que tú nos sigas revelando tu palabra, que tú nos sigas liberando, nos sigas llevando a tu gracia, Padre, que tú nos sigas, Señor, abrazando, que nos sigas revelando cuánto tú nos amas, Señor, que si hay esperanza en ti. Te doy gracias, Jesús, por el sacrificio que hiciste con nosotros, por nosotras en la cruz. Gracias por esa nueva identidad. Gracias por eso, Señor, porque de verdad, literalmente era algo que no lo merecíamos. Y tu regalo es tan grande, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a conocerte más a ti, a tener una buena teología tuya, Señor. A conocer tu palabra. Revélanos, danos sueños, manda personas, háblanos en todas las formas posibles, Señor, en las redes, en la tele, en la Biblia, en todos lados, Señor. Repítelo, repítelo 1000 veces, Señor, hasta que lo podamos entender. Quita los velos de nuestra mente, Señor. Yo te doy gracias, Señor, y oro por cada ovejita que está escuchando, Señor, este mensaje. Así como tú te revelaste a mi vida, yo te pido, Señor, que te le reveles a muchas, miles y miles de personas, Señor, que hay esperanza en ti. Te amo, Padre. De verdad te amo. Y gracias, Señor, por esta oportunidad. Que tu nombre sea glorificado. Que tu nombre sea exaltado sobre cada una de las personas que están acá, Señor. Pues somos un ejército de valientes, Padre, que tú estás formando, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer ese baluarte de la verdad, Señor, como tu iglesia, como tú lo hablas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Feliz tarde, feliz noche y feliz día. Bye.